Mi abuelo siempre decía, Marat, el cielo no perdona los errores. Y el cielo no perdonó. Ahora, tumbado sobre la arena ardiente en el mismísimo corazón del Sahara, recuerdo sus palabras con amarga ironía. Todavía veo en mi mente el momento en que nuestro Antonov An-12 de carga empezó a perder altura. Realizábamos un vuelo rutinario. Transportábamos ayuda humanitaria y equipo médico al sur de Níger. La tripulación constaba de 5 personas. Yo, el copiloto, Germán Viktorovich, el comandante de la aeronave con 30 años de experiencia, Zinaida, la navegante, Rustam, el ingeniero de vuelo, y Daria, la responsable de la carga de una organización internacional. Todos unos profesionales, todos con una experiencia enorme. Pero la experiencia no sirve de nada cuando fallan 2 motores a la vez sobre el desierto más despiadado del planeta. Recuerdo cada segundo. Volábamos a una altitud de 9000 metros. La hora, 11:30 de la mañana. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Germán Viktorovich acababa de bromear sobre que su nieto había aprendido a montar en bicicleta. Zinaida comprobaba nuestro rumbo. Rustam revisaba las lecturas de los instrumentos. Daria dormitaba en la parte trasera de la cabina. Y de repente, una vibración. Primero ligera, luego cada vez más fuerte. Caída de presión en el tercer motor. La voz de Rustam sonaba tensa, pero controlada. Germán Viktorovich tomó el mando al instante. Sus manos en el volante no temblaban. «Informa», ordenó lacónicamente. «La temperatura sube peligrosamente. La presión del aceite está bajando». Rustam accionaba interruptores rápidamente. Parece una despresurización del sistema de lubricación. Empecé el procedimiento estándar en caso de fallo del motor, recitando automáticamente cada paso. Lo habíamos practicado cientos de veces en los simuladores. Pero una cosa es la práctica y otra muy distinta la realidad. «Comunicación con el controlador», ordenó Germán Viktorovich y me estiré hacia la radio. En ese momento se oyó una explosión sorda. El avión se sacudió con tal fuerza que me golpeé la cabeza contra el panel de instrumentos. Vi manchas rojas ante mis ojos. «Fallo del cuarto motor», gritó Rustam. «Vibración crítica. 2 motores de 4. En las alas opuestas. El peor escenario posible. Mayday, Mayday, Mayday». Germán Viktorovich se hizo cargo de la comunicación por radio. Aeronave, RA, 13244, Antonov An-12, fallo de 2 motores, solicitamos aterrizaje de emergencia. Nuestras coordenadas. Vi cómo sus dedos tecleaban rápidamente los datos en el ordenador de navegación. Zinaida ya estaba buscando el aeródromo más cercano capaz de acoger un avión de este tipo. El más cercano está a 320 kilómetros. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Pero estamos perdiendo altura demasiado rápido. Daria se despertó por el ruido y ahora nos miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender lo que estaba pasando. «Abróchense los cinturones», le grité. «Situación de emergencia». El avión empezó a inclinarse hacia la derecha. Germán Viktorovich luchaba con el volante, tratando de estabilizar la aeronave. Su cara estaba roja por el esfuerzo, las venas de sus sienes se habían hinchado. «No llegaremos al aeródromo», siseó entre dientes. «Busquen una zona para un aterrizaje forzoso». Zinaida estudiaba el mapa de la zona febrilmente. «Estamos sobre el desierto, Germán. Dunas por todas partes». «¿Qué pasa con los paracaídas?», pregunté, conociendo la respuesta. «Inútiles a esta altura y velocidad», cortó el comandante. «Nos preparamos para un aterrizaje forzoso en tierra. Empezamos a descender aún más rápido. El altímetro marcaba 5000 metros. 4, 3. La tierra se acercaba a una velocidad aterradora. «Todos en posición de emergencia», ordenó Germán Viktorovich. «Rustam, desconecta las bombas de combustible. Zinaida, última comunicación.
Transmite las coordenadas. Miraba el desierto que se acercaba, un mar infinito de arena, ni un alma, ni una carretera, ni un solo signo de civilización, solo dunas doradas y anaranjadas hasta donde alcanzaba la vista. ¡1000 metros! Gritó Rustam. Suelto el tren de aterrizaje. Germán Viktorovich tiró de la palanca. Recen, si saben. Yo no creía en Dios, pero en ese momento estaba dispuesto a rezarle a quien fuera. 500 metros. Todos agachados, manos a la cabeza. El comandante sujetó el volante hasta el último momento, tratando de estabilizar la aeronave que caía. 200 metros. 100. El impacto fue tan fuerte que me lancé hacia adelante, a pesar de los cinturones de seguridad. Oí un crujido de metal. Sentí cómo el avión se deslizaba por la arena, desintegrándose. Algo afilado se me clavó en el costado. En la cabina había un estruendo ensordecedor. Volaban fragmentos de cristal, trozos de revestimiento, instrumentos. Alguien gritaba, quizá yo mismo. Y entonces llegó el silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor, roto solo por el crepitar del metal desgarrado y mi propia respiración jadeante. Abrí los ojos. La cabina ya no existía. Estaba medio tumbado en la arena, todavía atado al asiento, que, por algún milagro, se había desprendido del suelo y me había lanzado fuera. A mi alrededor había escombros del avión esparcidos. Algunos de ellos ardían, pero, afortunadamente, no había un gran incendio. Al parecer, Rustam había logrado desconectar los sistemas de combustible. El sol me daba directamente en los ojos. El calor era insoportable, como si alguien hubiera encendido un secador de pelo gigante y lo apuntara hacia mí. Intenté desabrocharme los cinturones de seguridad, pero los dedos no me respondían. Finalmente, la cerradura cedió y caí de bruces sobre la arena ardiente. ¿Hay alguien con vida? Mi voz sonó como el graznido de un cuervo. Germán Viktorovich. Zinaida. Rustam. Daria. Nadie respondió. Venciendo el dolor en el costado, me puse de pie y miré alrededor. El avión se había desintegrado en varios pedazos. La sección de cola yacía a unos 100 metros de mí. Las alas estaban arrancadas y dispersas en diferentes direcciones. La parte principal del fuselaje, con la bodega de carga, había trazado un profundo surco en la arena y ahora descansaba ladeada, como una ballena varada. Me arrastré hacia el fuselaje, tropezando y cayendo. El costado me ardía como si estuviera en llamas. Seguramente me había roto alguna costilla. Sentía algo pegajoso en la frente, sangre. Pero estaba vivo, y eso me parecía un milagro. ¡Ayuda! Oí una voz débil que provenía de debajo de los restos de un ala. ¡Por favor, ayúdenme! Era Daria. Corrí hacia ella, olvidándome de mi propio dolor. Estaba tendida, atrapada bajo un pedazo de revestimiento. Su pierna derecha estaba torcida de forma antinatural, y una mueca de dolor se había congelado en su rostro. «Aguanta, ahora te saco». Me apoyé contra la lámina de metal y la levanté con dificultad. «¿Puedes salir gateando?» Daria asintió y, apretando los dientes, salió de debajo del escombro. Sus pantalones en la pierna derecha estaban empapados de sangre. «Me parece una fractura expuesta», susurró. «Soy médico. Sé cómo se ve». «Tenemos que encontrar un botiquín». Miré a mi alrededor. Y a los demás. «Estoy aquí». Se escuchó la voz de Zinaida. Estaba de pie, apoyada en la sección de cola del avión, pálida como la muerte, pero, al parecer, sin lesiones graves. Rustam también está vivo, pero inconsciente. Está allí, en la bodega de carga. ¿Y Germán Viktorovich?, pregunté, adivinando ya la respuesta por su mirada. Zinaida negó con la cabeza. Salió despedido por el parabrisas. Lo revisé. Murió al instante. Cerré los ojos.
Germán Viktorovich, con sus eternas bromas, con la foto de su nieto en el bolsillo, con 30 años de impecable trayectoria, nos había salvado a costa de su propia vida, manteniendo el avión en una posición relativamente horizontal hasta el último segundo. «Tenemos que actuar rápido», dijo Zinaida, devolviéndome a la realidad. «Ahora deben ser unos 45 grados. Para el mediodía superaremos los 50. Sin un refugio, no duraremos ni siquiera unas horas». Tenía razón. El sol quemaba la piel sin piedad, y el aire era tan caliente que me quemaba los pulmones con cada inhalación. «Hay que llevar a Daria a la sombra», señalé el fuselaje inclinado, que proyectaba una pequeña franja de sombra, y luego comprobar cómo está Rustam. Junto con Zinaida, ayudamos a Daria a cojear hasta la sombra. Gemía de dolor con cada movimiento. «Debería haber medicamentos en la bodega de carga», dijo. «Llevábamos toda una partida, si no se han roto». «Ahora lo comprobamos». Asentí y me metí dentro del fuselaje. Dentro hacía un poco más fresco, pero el aire estaba lleno de olor a queroseno, plástico y algo metálico, olor a sangre. Rustam yacía entre cajas y contenedores dispersos. Tenía una herida profunda en la cabeza, pero su respiración parecía regular. Le tomé el pulso. Débil, pero estable. La mayoría de los contenedores de carga se habían roto con el impacto. Su contenido estaba esparcido por todo el compartimento. Pero tuve suerte. Una de las cajas con una cruz roja había sobrevivido. La abrí y encontré dentro un juego de medicamentos. Vendas, antisépticos, analgésicos, antibióticos. «¡Lo encontré!», grité, saliendo con la caja. Tanto el botiquín como a Rustam. Está vivo, pero inconsciente. Daria, a pesar del dolor, inmediatamente comenzó a rebuscar entre los medicamentos. «Esto ayudará». Sacó una ampolla con analgésico y una jeringa. «¿Alguien sabe poner inyecciones?». Zinaida y yo intercambiamos una mirada. «Yo sé», dije. Hice cursos de primeros auxilios. Bajo la dirección de Daria, le puse una inyección. Luego, juntos, limpiamos y vendamos su pierna. La fractura era realmente expuesta, y se veía horrible, pero Daria, apretando los dientes, dirigió el proceso como una verdadera profesional. «Ahora hay que sacar a Rustam y examinarlo», dijo cuando terminamos con su pierna. «Y...», titubeó. «Y tenemos que enterrar al comandante. No podemos dejar el cuerpo al sol». Asentí. La idea de tener que enterrar a Germán Viktorovich me daba náuseas, pero Daria tenía razón. Era nuestro deber para con él. Zinaida y yo volvimos al fuselaje y sacamos a Rustam con cuidado. Bajo la dirección de Daria, limpiamos la herida en su cabeza y la vendamos. Luego fui a buscar el cuerpo del comandante. Lo encontré a 50 metros del punto de impacto principal. La escena era terrible. Tras el impacto contra la arena a esa velocidad, no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Me quité la camisa, cubrí con ella el rostro de Germán Viktorovich y, venciendo el dolor en las costillas, arrastré el cuerpo hacia el avión. Zinaida ya había preparado un lugar. Había cavado una tumba poco profunda en la arena detrás del fuselaje, a la sombra. Juntos pusimos el cuerpo del comandante en esta tumba improvisada. Encontré en su bolsillo la foto de su nieto y la guardé cuidadosamente en el mío. Si salimos de aquí, se la entregaré personalmente a su familia. «¿Alguien recuerda una oración?», preguntó Zinaida cuando terminábamos de cubrir la tumba con arena. Nadie recordaba. Simplemente nos quedamos en silencio, rindiendo nuestro último homenaje a un hombre que cumplió con su deber hasta el último aliento. «Gracias por salvarnos, comandante», dije finalmente. «No le defraudaremos. Saldremos de aquí». El sol se elevaba cada vez más alto. El calor se volvía insoportable. Nos refugiamos a la sombra del fuselaje, apretándonos unos contra otros. Rustam seguía inconsciente, pero su respiración era uniforme. «Necesitamos un plan», dijo Zinaida.
¿A alguien le funciona el teléfono? Revisamos. Nadie tenía señal, lo cual no era sorprendente, teniendo en cuenta dónde estábamos. ¿Y la radiobaliza? Pregunté. Debería haber una radiobaliza de emergencia. Ya lo comprobé. Zinaida negó con la cabeza. Se rompió con el impacto. ¿Eso significa que nadie nos está buscando? En la voz de Daria se notaba el miedo. Sí que nos buscarán, dije con firmeza. Logramos transmitir una señal de socorro y las coordenadas. Pero estamos a 600 kilómetros del asentamiento más cercano, terminó Zinaida por mí. Y una operación de búsqueda en estas condiciones podría tardar días, si no semanas. Nos quedamos en silencio, conscientes de la magnitud del problema. 600 kilómetros de desierto. Temperaturas que superan los 50 grados durante el día. Una persona inconsciente. Otra con una fractura grave. Casi sin agua ni comida. ¿Qué tenemos?, pregunté finalmente. Hagamos un inventario. Empezamos a reunir todo lo que pudiera ser útil para sobrevivir. En las pertenencias personales, encontramos 2 botellas de agua de 1,5 litros, varias chocolatinas, un paquete de galletas saladas. En el compartimento de carga, además de medicinas, encontramos algunas mantas, herramientas, bengalas. Esto nos alcanzará para 2 o 3 días, si racionamos, calculó Zinaida. Pero sin agua adicional. No terminó la frase. Todos entendíamos que sin agua no sobreviviríamos ni 3 días en el desierto. Tenemos que construir un refugio mejor, dije, mirando el sol que casi había alcanzado el cenit. El fuselaje se calentará como un horno. Y tenemos que recoger todo lo que pueda arder, añadió Zinaida. Por la noche hará frío aquí. ¿Y la señal? Daria levantó la cabeza. Tenemos que enviar una señal. ¿Podemos romper los espejos y extenderlos sobre la arena? ¿O usar las bengalas? Guardaremos las bengalas por si vemos o escuchamos un avión de búsqueda, decidí. Y lo de los espejos es una buena idea. También hay que recoger todo lo que sea brillante, metálico, para extenderlo sobre la arena. Dividimos las tareas. Yo me encargué de construir el refugio, utilizando trozos de la cubierta del avión y partes intactas del interior. Zinaida recogía todo lo que podía arder, trozos de la tapicería de los asientos, papel, tela. Daria, a pesar del dolor en la pierna, rompió varios espejos que encontró y comenzó a formar una señal de SOS sobre una zona despejada de arena. Al mediodía, el calor se había vuelto insoportable. El termómetro del botiquín marcaba 52 grados a la sombra. El sudor corría por nuestros cuerpos a raudales, arrebatando la preciosa humedad de nuestro organismo. Nos vimos obligados a hacer una pausa y refugiarnos en la choza improvisada que había construido con trozos de la cubierta. Tenemos que beber un poco de agua, dijo Daria. De lo contrario, sufriremos un golpe de calor. Nos permitimos un pequeño sorbo. El agua estaba caliente, pero nos pareció néctar de los dioses. Rustam seguía sin recuperar la consciencia, y eso empezaba a preocuparnos. Tal vez tenga una conmoción cerebral, supuso Daria, examinando sus pupilas. O algo más grave. Sin equipo médico es difícil saberlo. Es fuerte, dije, aunque yo mismo empezaba a dudar. Se despertará. Continuamos trabajando cuando el calor remitió un poco. Por la tarde, teníamos un refugio decente construido con los restos del avión, una reserva de materiales combustibles para la fogata y una gran señal de SOS hecha con trozos de espejos y metal que debía ser visible desde el aire. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el desierto de tonos rojo-anaranjados. El espectáculo sería hermoso, si no fuera por nuestra situación. La temperatura está empezando a bajar, observó Zinaida, mirando el termómetro. Ya está a 35 grados. Por la noche estará alrededor de 5, dije. Tenemos que encender una fogata y llevar a Rustam al refugio. Arrastramos a Rustam a la choza y lo cubrimos con las mantas que habíamos encontrado.
Zinaida encendió una pequeña fogata delante de la entrada del refugio, utilizando un encendedor que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Llegó la noche. La temperatura bajaba a una velocidad alarmante. Apenas una hora después de la puesta de sol, el termómetro marcaba 15 grados, y 2 horas después, solo 10. Nos sentamos, apretándonos unos contra otros, cubiertos con todas las mantas y chaquetas que habíamos encontrado. Rustam yacía entre nosotros, aún inconsciente, pero al menos abrigado. ¿Creen que ya nos están buscando?, preguntó Daria, mirando el cielo estrellado. Nunca antes había visto tantas estrellas. Deberían, respondí. No nos pusimos en contacto en el punto de control. Seguro que han dado la alarma. Pero están buscando en un radio de cientos de kilómetros, señaló Zinaida. Podría llevar días. Entonces, tenemos que aguantar esos días. Traté de sonar más seguro de lo que me sentía en realidad. Tenemos agua, algo de comida, refugio. Lo lograremos. Nadie respondió. Todos entendíamos lo remotas que eran nuestras posibilidades. Pero no había otra opción. Solo luchar hasta el final. Hay que organizar turnos de guardia, dije. Alguien tiene que mantener el fuego encendido toda la noche. Dividimos la noche en 3 partes. Yo haría la primera guardia, luego Zinaida y después Daria. Decidimos no molestar a Rustam, aunque recuperara la consciencia. Necesitaba descansar. Mi turno transcurrió en silencio. Echaba trozos de tela y cartón a la hoguera, intentando ahorrar combustible. La temperatura seguía bajando. Al final de mi guardia, el termómetro marcaba 5 grados, un contraste increíble con el calor del día. Desperté a Zinaida y me metí bajo las mantas, pegándome a Daria y a Rustam para entrar en calor. A pesar del cansancio y el dolor en las costillas, tardé en dormirme. No dejaba de pensar en nuestra situación, en las posibilidades de que nos rescataran, en que quizá no volvería a ver a mi familia. Cuando por fin caí en un sueño inquieto, soñé con German Viktorovich. Estaba de pie al borde de una duna y señalaba algo a lo lejos, pero no lograba distinguir qué era. Sus labios se movían, pero no oía sus palabras. De pronto, la arena bajo sus pies empezó a derrumbarse y desapareció en un torbellino de arena. Me desperté al oír un grito. Daria me sacudía el hombro. «Marat, Marat, despierta. Rustam ha despertado». Me sacudí de golpe los restos del sueño y me volví hacia Rustam. Estaba consciente, en efecto. Yacía con los ojos abiertos y parpadeaba, desorientado, intentando enfocar la mirada. «¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado?» Su voz era ronca y débil. «Nos hemos estrellado, Rustam», dijo Daria con suavidad, acercándole una botella de agua a los labios. «Bebe, pero a pequeños sorbos». Rustam obedeció, y bebió unos sorbos, luego intentó incorporarse. Su rostro se contrajo por el dolor. «Quédate quieto». Le puse una mano en el hombro. «Tienes una lesión grave en la cabeza. Has estado inconsciente casi un día entero». «¿Un día entero?». Parecía conmocionado. ¿Y el comandante?» Nos miramos entre nosotros. Daria apartó la vista. Zinaida se mordió el labio. «German Viktorovich murió en el aterrizaje», dije en voz baja. «Lo enterramos ayer». Rustam cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Nos salvó la vida», proseguí. «Si no hubiera sido por su pericia, nadie habría sobrevivido». Recuerdo que fallaron los motores». Rustam hablaba despacio, con dificultad para encontrar las palabras. Luego el impacto. Y la oscuridad. «¿Recuerdas qué les pasó a los motores?», preguntó Zinaida. «¿Por qué fallaron?». Rustam frunció el ceño, intentando recordar. «No estoy seguro. Creo que hubo un problema con el sistema de lubricación del tercer motor. Y luego cayó, contorsionándose por el dolor. Luego la vibración dañó algo en el cuarto. Es una situación atípica.
Eso no debería haber ocurrido. Pero ocurrió, dijo Zinaida con un tono sombrío. Y ahora estamos aquí, en pleno Sáhara, a 600 kilómetros del oasis más cercano. Rustam miró a su alrededor, tomando conciencia por primera vez de nuestra situación. ¿Nos están buscando?, preguntó. Deberían, asentí. Transmitimos una señal de socorro y unas coordenadas aproximadas. Pero el territorio es enorme, y los recursos de búsqueda en esta región son escasos. ¿Cuánta agua tenemos? Rustam hizo la pregunta más importante. 2 botellas de 1,5 litros, respondió Daria. Ya hemos bebido como una cuarta parte de una de ellas. ¿Comida? Unos cuantos chocolatinas, un paquete de galletas saladas, y encontré una bolsa de frutos secos en mi bolso. Rustam asintió lentamente, asimilando la información. Con este calor, necesitamos como mínimo 2 litros de agua por persona y día, dijo. Así que lo que tenemos nos durará como mucho un día. Después. No terminó la frase, pero todos entendíamos lo que pasaría después. Sin agua, en el desierto se muere en 2 o 3 días. Hay que buscar agua, dije. Quizá haya pozos, oasis, en el desierto. ¿En esta parte del Sáhara? Zinaida negó con la cabeza. Es poco probable. Es uno de los lugares más áridos del planeta. El oasis conocido más cercano está a 600 kilómetros de aquí. ¿Y fuentes subterráneas? Insistí. Quizás si cavamos lo suficientemente profundo. El nivel freático está demasiado profundo aquí, dijo Rustam, a cientos de metros. Sin equipo especial, no podremos llegar hasta él. Se hizo un silencio opresivo. Los primeros rayos de sol ya asomaban en el horizonte, anunciando un nuevo día de calor insoportable. ¿Y el avión?, preguntó Rustam de repente. En el sistema de aire acondicionado debería haber condensación, si la recogemos. Ya lo he comprobado, negué con la cabeza. El sistema se rompió en el impacto. No hay nada. ¿Y los depósitos de repuesto? ¿Los contenedores técnicos? También están vacíos, suspiró Zinaida. Hemos registrado todo el avión. Rustam cerró los ojos, sopesando la situación. Hay otra opción, dijo por fin, pero es arriesgada. ¿Cuál?, preguntamos al unísono. Una trampa de condensación. Rustam se incorporó con dificultad, apoyándose en el codo. Se puede cavar un hoyo, cubrirlo con plástico y poner un recipiente en el centro. El sol evaporará la humedad del suelo, el vapor se condensará en el plástico y goteará al recipiente. ¿En el desierto?, preguntó Zinaida con escepticismo. Aquí no hay humedad en el suelo. Siempre hay un poco, repuso Rustam, incluso en el desierto más seco. Además, podemos usar nuestra orina. Perdón por los detalles, pero en una situación así, no podemos ser remilgados. Nos miramos el uno al otro. La idea era descabellada, pero no teníamos otras opciones. Vale la pena intentarlo, decidí. ¿Qué necesitamos? Plástico, cualquier material transparente, un recipiente para recolectar agua, una pala o algo con lo que se pueda cavar. Empezamos a buscar los materiales necesarios entre los restos del avión. Zinaida encontró un trozo de plástico transparente que se usaba para el revestimiento interior de la cabina. Yo encontré una lata metálica de grasa lubricante. Después de lavarla con arena, podríamos usarla como recipiente para agua. Y en lugar de una pala, tuvimos que usar un trozo de revestimiento que se había desprendido durante el accidente. El sol subía cada vez más y el calor se hacía insoportable. A pesar de ello, empecé a cavar un agujero en la arena a pocos metros de nuestro refugio. La arena estaba seca y caliente, quemándome las manos incluso a través de la tela con la que me había envuelto las palmas. El agujero debe tener alrededor de 1 metro de diámetro y medio metro de profundidad, me instruyó Rustam, que estaba demasiado débil para ayudar físicamente. Pondrás la lata en el centro y luego estirarás el plástico por encima. Fíjalo con piedras alrededor del borde del agujero y, en el centro, sobre la lata,
Coloca una pequeña piedra para que el plástico se doble formando un cono hacia abajo. Seguí sus instrucciones, trabajando tan rápido como pude. El sudor me inundaba los ojos, la boca se me secaba, pero no me permitía siquiera pensar en el agua. Nuestras reservas eran demasiado valiosas. Cuando la estructura estuvo lista, Rustam asintió aprobatoriamente. «Ahora tenemos que esperar», dijo. «Si tenemos suerte, recogeremos algo de agua por la noche». «¿Y si no tenemos suerte?», preguntó Daria. Rustam no respondió. La respuesta era obvia. Regresamos al refugio, huyendo del sol implacable. La temperatura seguía subiendo. Al mediodía, el termómetro marcaba 52 grados a la sombra. Nos sentamos apretados unos contra otros, ahorrando fuerzas y humedad. «Tenemos que beber un poco de agua», dijo Daria finalmente. «Si no, sufriremos un golpe de calor». Nos permitimos un pequeño sorbo. A Rustam, dado su estado, le dimos un poco más. El agua estaba tibia y tenía un extraño sabor a plástico, pero era el agua más deliciosa que había probado en mi vida. «¿Cómo está tu pierna?», le pregunté a Daria, notando que hacía una mueca de dolor. «Me duele», admitió. «Y parece que está empezando una infección. Necesitamos antibióticos». «Debería haber en el botiquín», dijo Rustam. «Recuerdo que llevábamos un lote entero de medicamentos». Daria asintió. «Sí, ya los encontré. Empecé a tomarlos, pero sin atención médica adecuada». No terminó la frase. Todos entendíamos que en tales condiciones, incluso una pequeña infección podía ser mortal. «¿Cuánto creen que nos queda hasta el rescate?», preguntó Zinaida de repente. «Es difícil de decir», respondí. «Si nuestras coordenadas se transmitieron con precisión, y si la operación de búsqueda comenzó de inmediato, tal vez 1 o 2 días. ¿Y si no?», no respondí. Todos sabíamos que sin agua teníamos un máximo de 3 días. Después de eso, comenzaría una deshidratación irreversible y luego la muerte. El día se arrastraba agonizantemente lento. Por turnos, comprobábamos nuestra trampa de condensación, pero hasta ahora no había ni una gota de agua en la lata. El sol quemaba sin piedad, secando todo a su alrededor. Al anochecer, estábamos agotados por el calor y la sed. Nuestras reservas de agua habían disminuido a un nivel crítico. Quedaban poco más de 2 litros para los 5. Cuando el sol comenzó a ponerse, fui a revisar la trampa una vez más. Para mi sorpresa y alegría, en el fondo de la lata brillaba un poco de agua, tal vez 50 mililitros, no más. Pero era agua. «¡Funcionó!», exclamé, llevando con cuidado la lata al refugio. «Miren». Todos se agolparon alrededor, mirando el precioso líquido como un milagro. «No es mucho», dijo Rustam, «pero si ponemos varias trampas como esta». «Mañana haremos 2 más», decidí. «Si cada una da al menos 50 mililitros al día, ya es algo». Dividimos el agua obtenida entre nosotros. A cada uno le tocaron literalmente unas pocas gotas. Pero incluso eso nos animó. La noche llegó de repente, como suele suceder en el desierto. La temperatura comenzó a caer rápidamente. Volvimos a encender una fogata y nos envolvimos en todo lo que pudimos encontrar. «Mañana tendremos que enviar una señal», dije. «Usar bengalas. Tal vez alguien la vea». «Mejor durante el día», sugirió Zinaida, «cuando el humo sea visible contra el cielo azul». «Estoy de acuerdo», asintió Rustam. «Y necesitamos mantener las señales de espejos. Esa es nuestra mejor oportunidad». Organizamos de nuevo la guardia para mantener el fuego. Esta vez, Rustam insistió en que también haría guardia, a pesar de su estado. «He descansado lo suficiente», dijo. «Y además, de todos modos no puedo dormir bien por el dolor de cabeza». No discutimos. Cada uno de nosotros debía contribuir a la supervivencia común. Mi turno fue el último, antes del amanecer. Estaba sentado junto a la fogata agonizante, echando los últimos trozos de cartón.
Las estrellas se desvanecían lentamente, dando paso a los primeros rayos del sol. Pensaba en casa, en mi familia. Pensaba en mi madre, que seguro ya sabe del accidente y está desquiciada de preocupación. En mi hermana pequeña, que siempre decía que volvería de cada vuelo porque se lo había prometido. En mi novia, Alsu, con la que pensábamos casarnos este otoño. ¿Sobreviviré para cumplir todas estas promesas? El sol apareció en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados. Comenzaba el segundo día de nuestra lucha por la supervivencia. Para la mañana del tercer día, nuestra situación era crítica. La reserva de agua estaba prácticamente agotada, quedaba menos de 1 litro para 5. Las trampas de condensación, de las que ahora teníamos 3, solo daban unos 150 mililitros al día, una cantidad catastróficamente baja para el desierto. Rustam se había debilitado tanto que apenas podía hablar. La herida en su cabeza se había infectado, a pesar de los antibióticos, y ahora deliraba con fiebre. Daria también estaba en mal estado. Su pierna rota estaba hinchada y había adquirido un color azulado y siniestro. Zinaida era la que mejor se mantenía. Delgada, fibrosa, con el rostro curtido por el sol, parecía hecha para sobrevivir en condiciones extremas. Revisaba metódicamente las trampas de condensación, mantenía las señales con espejos y racionaba nuestras escasas provisiones. Sentía cómo las fuerzas me abandonaban con cada hora que pasaba. El dolor en las costillas se había vuelto constante, insoportable. Los labios se me habían agrietado hasta sangrar. La lengua se me había hinchado por la sed. Cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Zinaida cuando nos reunimos a cubierto, escapando del calor del mediodía. «¿Quedarnos aquí o movernos?» «¿A dónde vamos a movernos?», pregunté con voz ronca. «El oasis más cercano está a 600 kilómetros. No recorreremos ni la 10ª parte de esa distancia sin agua». «Pero tampoco vamos a durar mucho aquí», replicó ella. «Rustam y Daria necesitan atención médica. Nuestras reservas de agua están agotándose, y la operación de búsqueda puede tardar semanas». «Si es que la hay», añadí sombríamente. Ambos sabíamos que en una zona tan remota y poco poblada del mundo, los recursos de búsqueda eran limitados. Y si nuestra señal de socorro no se había recibido, o las coordenadas eran inexactas. «Tengo una idea», dijo de repente Daria, levantándose sobre un codo. Su rostro estaba pálido, con un rubor enfermizo en las mejillas, señal de fiebre. «¿Y si uno de nosotros va a buscar ayuda, mientras los demás nos quedamos aquí?» Nos miramos unos a otros. La idea era desesperada, pero en nuestra situación. «Es un suicidio», dije. «Una persona sola en el desierto, sin suficientes provisiones de agua». «Pero si encuentra ayuda, podría salvarnos a todos», insistió Daria. «Especialmente a Rustam. No durará mucho en este estado». Tenía razón. Rustam se apagaba ante nuestros ojos. Su respiración se había vuelto superficial, entrecortada. Ya no recuperaba la consciencia, solo murmuraba cosas inconexas en su delirio. «Yo iré», dijo Zinaida con decisión. «Soy la que tiene más fuerzas, y conozco esta zona. Estudié los mapas antes del vuelo». «Es demasiado peligroso», negué con la cabeza. «Debemos permanecer juntos». «No tenemos elección, Marat». Su voz era firme. «Si nos quedamos todos aquí, todos moriremos. De esta manera, tendremos una oportunidad». La miré, dándome cuenta de que tenía razón, pero sin querer admitirlo. Dejarla sola en el desierto me parecía mal, casi una traición. «Tomaré la brújula del kit de emergencia», continuó Zinaida, «y el mapa que logré salvar. Me moveré por la noche, cuando no haga tanto calor. Durante el día me esconderé a la sombra y descansaré». «¿A dónde irás?», pregunté. «El oasis más cercano está demasiado lejos». «Al sureste», señaló la dirección. «Por allí pasa una antigua ruta de caravanas.
Si tengo suerte, me encontraré con nómadas o una expedición geológica. ¿Y si no tienes suerte? Zinaida se encogió de hombros. Entonces moriré intentando salvarnos, que, en cualquier caso, es mejor que sentarnos aquí y morir lentamente de sed. Su determinación era inquebrantable. Comprendí que no podría disuadirla. Bien, dije finalmente, pero necesitarás agua y comida. Tomaré una botella, dijo. A ustedes les quedará la segunda, y lo que recojan las trampas de condensación. Debería ser suficiente para unos días, si economizan. ¿Y la comida? Tomaré un par de barras de chocolate. Sin agua, la comida no es tan importante. El organismo puede estar sin alimentos mucho más tiempo que sin líquidos. Empezamos a prepararnos para su partida. Reuní todo lo que podía ser útil en el camino. La brújula, el mapa, un cuchillo, un encendedor, un trozo de tela reflectante para señalización, un pequeño espejo para hacer señales. Daria, superando el dolor, escribió una nota con la descripción de nuestra situación y las coordenadas del lugar del accidente. Envolvimos la nota en plástico y se la dimos a Zinaida. Si te encuentras con alguien, pero no puedes traerlo hasta aquí, entrégale esto, dijo Daria. Así sabrán dónde buscarnos. Zinaida asintió y guardó cuidadosamente la nota en el bolsillo del pecho. El día declinaba lentamente hacia el atardecer. Decidimos que Zinaida saldría justo después de la puesta de sol, cuando el calor disminuyera, pero aún no hiciera demasiado frío. ¿Cuánto tiempo planeas caminar?, pregunté, ayudándola a empacar una pequeña mochila hecha con un trozo de lona. Me moveré de noche, respondió ella. Unas 8 o 10 horas. De día descansaré. Si tengo suerte, alcanzaré la ruta de caravanas en 3 o 4 días. ¿Y si no tienes suerte? Me miró directamente a los ojos. Entonces, quizá me convierta en otro secreto del Sahara. Pero tengo que intentarlo, Marat, por todos nosotros. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Su valentía me provocaba admiración y vergüenza a la vez. Vergüenza por no ser yo quien iba en su lugar. ¿Por qué tú? Se me escapó. ¿Por qué no yo? Zinaida sonrió débilmente. Porque te necesitamos aquí, dijo sencillamente. Eres más fuerte que yo físicamente. Podrás cuidar de Rustam y Daria si empeoran. ¿Y yo? Hizo una pausa por un instante. No tengo a nadie, Marat. Ni familia ni hijos. Si no regreso, nadie llorará por mí. Yo sí lo haré, dije en voz baja. Ella me tocó la mano, un contacto ligero, casi imperceptible. Gracias, pero esperemos que no lleguemos a eso. El sol tocó el horizonte, tiñendo el desierto de tonos rojo sangre. Era hora de despedirse. Nos reunimos en la entrada de nuestro refugio. Incluso Rustam recobró la conciencia por un momento, aunque su mirada era turbia, desenfocada. Buena suerte, susurró, levantando con dificultad la mano en un gesto de despedida. Daria abrazó a Zinaida, susurrándole algo al oído, probablemente una oración. Yo estaba de pie a su lado, sin encontrar palabras. Volveré con ayuda, dijo Zinaida con firmeza, ajustándose la improvisada mochila sobre los hombros. Aguantad y mantened las señales. Tal vez aparezca un avión de búsqueda. Se giró y se alejó del campamento, sin mirar atrás. Su figura, delgada y decidida, se fue disolviendo gradualmente en el crepúsculo del desierto. La seguí con la mirada hasta que desapareció tras una duna. Luego, volví lentamente al refugio, donde me esperaban Daria y el inconsciente Rustam. Lo logrará, dijo Daria, aunque en su voz no había certeza. Zinaida es fuerte. Sí, asentí. Fuerte. Pero ambos sabíamos que hasta la persona más fuerte podía no resistir la crueldad del Sahara. La noche transcurrió en una espera ansiosa. Mantuve una pequeña fogata, economizando el combustible. Ahora teníamos que estirarlo por más tiempo. Daria dormitaba,
abrazada a Rustam para calentarlo con su cuerpo. Por la mañana, revisé las trampas de condensación. Habían recogido unos 100 mililitros de agua, una humedad preciosa que ahora debía mantener la vida de 3 personas en lugar de 4. El estado de Rustam empeoraba, su frente ardía de fiebre, su respiración se había vuelto aún más superficial. Daria hacía todo lo posible con nuestros limitados recursos médicos, pero sin la ayuda adecuada, sus posibilidades se desvanecían a cada hora. Hay que renovar las señales, le dije a Daria. El viento podría haberlas cubierto de arena. Ella asintió, pero vi que apenas se mantenía en pie. Lo haré yo, añadí. Tú quédate con Rustam. Al salir del refugio, me cegó el sol brillante. El calor ya se estaba volviendo insoportable, aunque era temprano. El termómetro marcaba 45 grados y seguía subiendo. Revisé las señales hechas con espejos y metal que habíamos dispuesto en una zona despejada de arena. Algunas estaban en efecto parcialmente cubiertas. El viento de arena nocturno había hecho su trabajo. Las limpié y las reorganicé para que reflejaran mejor la luz del sol. Luego subí a la duna más cercana para observar los alrededores. El desierto se extendía por todas partes hasta el horizonte, un mar infinito de arena sin un solo indicio de vida o agua. En algún lugar de allí, al sureste, Zinaida seguía su camino, con la esperanza de encontrar ayuda. ¿Sobreviviría? ¿Encontraría a alguien? ¿Volvería por nosotros? Me permití un momento de debilidad. Me arrodillé y lloré. Las lágrimas se secaron rápidamente en el aire ardiente, sin llegar a resbalar por mis mejillas. Lloré por impotencia, por miedo, por la conciencia de que quizá no volvería a ver a mis seres queridos. Pero entonces recordé a Daria y Rustam, que contaban conmigo. No podía rendirme, no tenía derecho. Secándome los ojos, bajé de la duna y regresé al refugio. Daria estaba sentada junto a Rustam, aplicándole un paño humedecido con agua en la frente. ¿Cómo está?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Mal, respondió ella en voz baja. La temperatura no baja. Me temo que podría tener una hemorragia interna. ¿Qué podemos hacer? Ella negó con la cabeza. Sin verdadera atención médica. Casi nada. Solo mantenerlo, darle agua y esperar que la ayuda llegue a tiempo. Me senté a su lado, sintiendo un cansancio infinito. ¿Y tu pierna? Duele, sonrió débilmente. Pero me las arreglo. Los antibióticos están ayudando a contener la infección. El día transcurrió de forma terriblemente lenta. El calor alcanzó su punto máximo, 52 grados a la sombra. Ahorrábamos cada gota de agua, dando solo pequeños sorbos cuando la sed se volvía insoportable. Al atardecer, Rustam recobró la consciencia por un momento. Sus ojos estaban nublados, pero nos reconoció. ¿Zinaida?, preguntó con voz ronca. Fue a buscar ayuda, respondí. Volverá en unos días. Él asintió débilmente. Chica inteligente. Siempre supe que tenía un par de huevos como el caballo de Espartero. Intentó sonreír, pero aquello se pareció más a una mueca de dolor. Ni lo digas. Daria le acercó una botella de agua a los labios. Guarda fuerzas. Rustam tomó un pequeño sorbo y cerró los ojos. No voy a salir de esta, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Daria y yo intercambiamos una mirada. Claro que vas a salir, dije con firmeza. Eres Rustam el inundible. ¿Te acuerdas de cuando nos encallamos en la taiga en Yakutia? Todos pensaban que no sobrevivirías con esa pérdida de sangre, y a la semana ya estabas contando chistes en el hospital. Él esbozó una débil sonrisa. Eso fue hace mucho. Era más joven, más fuerte. Sigues siendo fuerte. Daria le tomó la mano. Y te necesitamos. Así que ni se te ocurra rendirte. Rustam no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo y se sumió en un sueño inquieto.
Cayó la noche. La temperatura bajó bruscamente hasta los 10 grados, y luego hasta los 5. Nos acurrucamos bajo las mantas, intentando mantener el calor. Rustam yacía entre nosotros, con el cuerpo ardiendo de fiebre. ¿Dónde crees que estará Zinaida ahora?, preguntó Daria en voz baja. Si todo va según lo previsto, habrá recorrido ya unos 30 o 40 kilómetros, respondí. Dentro de poco amanecerá y buscará algún sitio a la sombra para descansar durante el día. ¿Crees que encontrará ayuda? Me quedé en silencio. Quería mentir, decirle que confiaba en el éxito, pero Daria se merecía la verdad. No lo sé, respondí con sinceridad. Las posibilidades son escasas, pero si alguien es capaz de lograrlo, esa es Zinaida. Daria asintió y se acurrucó más cerca de mí. Tengo miedo, Marat, susurró. Tengo miedo de morir aquí, en este desierto, tan lejos de casa. No vamos a morir. La rodeé con el brazo. Saldremos de aquí, todos juntos. Ella no respondió, y al poco rato su respiración se hizo uniforme. Se había dormido. Yo seguí despierto durante mucho tiempo, mirando las estrellas a través de una rendija en nuestro refugio y pensando en Zinaida, que caminaba en algún lugar allá afuera, en la oscuridad del desierto, con nuestra última esperanza de salvación. Al quinto día después del accidente, nuestra situación era crítica. Las reservas de agua estaban prácticamente agotadas. Quedaban menos de 200 mililitros. Las trampas de condensación funcionaban cada vez peor. Parecía que hasta la humedad subterránea se había agotado en este maldito desierto. Rustam había entrado en coma. Su respiración era tan débil que a veces temía que ya hubiera muerto, y acercaba la oreja a su pecho para comprobar que el corazón seguía latiendo. Daria resistía con las últimas fuerzas. Su pierna rota se había hinchado hasta quedar irreconocible. La piel alrededor de la herida había adquirido un siniestro tono amoratado. Los antibióticos se habían terminado hacía 2 días, y ahora la infección se extendía sin control. Yo tampoco estaba mucho mejor. Los labios me sangraban por las grietas, la lengua se me había hinchado por la sed. Cada movimiento me costaba un esfuerzo enorme. Las costillas rotas me dolían con cada respiración. La piel de la cara y las manos se me caía a tiras por las quemaduras solares. No había noticias de Zinaida. Habían pasado ya 3 días desde que se fue. Tiempo suficiente para llegar a una ruta de caravanas, si es que existía alguna. Daria y yo tratábamos de no hablar de ello, pero los dos sabíamos que, si la ayuda no llegaba en las próximas 24 horas, todos moriríamos. Tenemos que usar las bengalas, dijo Daria con voz ronca mientras estábamos en el refugio, resguardándonos del calor del mediodía. Todas las que nos quedan. Es nuestra última oportunidad. Asentí. Habíamos guardado las bengalas por si veíamos un avión de rescate, pero no había aviones, y el tiempo se agotaba. Lanzaremos 3 bengalas con un intervalo de 1 hora, decidí. 1 hora, una por la tarde, una por la noche. Si alguien las ve. No terminé la frase. Los dos sabíamos lo remota que era esa esperanza, pero no había otra opción. Reuniendo mis últimas fuerzas, salí del refugio al calor abrasador. El termómetro marcaba 52 grados. El aire estaba tan caliente que me quemaba los pulmones con cada inhalación. Saqué una bengala del equipo de emergencia, la apunté verticalmente hacia arriba y tiré de la anilla. La bengala salió disparada con un silbido hacia el cielo y explotó formando una flor de color rojo brillante a varios cientos de metros de altura. La seguí con la mirada, sintiendo cómo las lágrimas me escocían en los ojos. Aquella pequeña luz en el cielo infinito parecía tan sola y condenada como nosotros mismos. Al volver al refugio, encontré a Daria llorando, en silencio, sin sollozos, simplemente con lágrimas que corrían por su rostro demacrado. «Vamos a morir aquí, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Quería mentir, decirle que todo iba a salir bien. Pero no pude. «Puede que sí»,
respondí con sinceridad. Pero mientras estemos vivos, lucharemos. Por Germán Viktorovich, que nos salvó a costa de su vida. Por Zinaida, que fue a buscar ayuda. Por Rustam, que sigue respirando, a pesar de todo. Daria asintió y se secó las lágrimas. ¿Sabes de qué me arrepiento más?, preguntó. De no haberles dicho a mis padres lo mucho que los quiero. Nos peleamos antes de mi partida, por una tontería, ni siquiera recuerdo por qué. Y ahora nunca lo sabrán. Su voz se quebró. Me senté a su lado y la abracé por los hombros. Lo saben, dije en voz baja. Los padres siempre lo saben, aunque no lo digamos en voz alta. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando la respiración agitada de Rustam y el aullido del viento en el exterior. La tormenta de arena arreciaba, una prueba más que nos ponía el desierto. Cuéntame sobre ti, pidió de repente Daria. Sobre tu vida antes de todo esto. Todo. Comprendí que quería distraerse y empecé a contarle. Sobre mi infancia en un pequeño pueblo tártaro cerca de Kazán. Sobre mi abuelo, que era piloto, y me contagió su amor por el cielo. Sobre cómo me había matriculado en la escuela de vuelo en contra de los deseos de mi madre, que quería que fuera médico. Sobre mis primeros vuelos, sobre la alegría que se siente al elevarse por encima de la tierra. ¿Hay alguien especial?, preguntó. ¿Alguna novia? ¿Esposa? Prometida, respondí. Alsú. Íbamos a casarnos este otoño. Cuéntame sobre ella. Sonreí al recordar el rostro de Alsú. Es maestra de primaria. Nos conocemos desde niños, crecimos en el mismo pueblo, pero no empezamos a salir hasta hace 3 años, cuando regresé a casa después de una larga misión en Siberia. Es inteligente, amable, paciente y muy hermosa. ¿Sabe que estás aquí? ¿Que te ha pasado esto? Negué con la cabeza. Probablemente ya sepa del accidente. Estas noticias corren rápido, pero no sabe si sobreviví. Te está esperando, dijo Daria en voz baja. Se aferra a la esperanza, como los padres de cada uno de nosotros. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y tú?, pregunté para cambiar de tema. ¿Hay alguien? Daria esbozó una débil sonrisa. Había. Sergei, un compañero de la misión médica. Estuvimos saliendo 2 años. Pensaba que era algo serio, pero... Suspiró. Recibió una oferta de trabajo en Suiza y se fue. Dijo que las relaciones a distancia no eran para él. Se lo pierde, dije sinceramente. Gracias. Me apretó la mano. ¿Sabes? Es curioso. Aquí, al borde de la muerte, todas estas ofensas y decepciones parecen tan insignificantes. Ya ni siquiera estoy enfadada con él. Seguimos conversando, compartiendo historias de nuestras vidas, sueños, remordimientos. Esto ayudaba a distraernos de la sed, el dolor y el miedo. Cuando el sol empezó a ponerse, salí para lanzar la segunda bengala de auxilio. La tormenta de arena se había intensificado. La visibilidad se había reducido a unas pocas decenas de metros. Me costaba mantenerme en pie bajo las ráfagas de viento. Después de lanzar la bengala, vi cómo desaparecía en la bruma de arena. Dudaba de que alguien pudiera verla en tales condiciones, pero no tenía otra opción. Al regresar al refugio, encontré a Daria inclinada sobre Rustam con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué pasa?, pregunté. Su pulso. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Apenas se siente. Y su respiración se está haciendo cada vez más superficial. Me arrodillé junto a Rustam y acerqué el oído a su pecho. Su latido era tan débil que apenas podía oírlo. «Se está muriendo, ¿verdad?», preguntó Daria en voz baja. No respondí. Los dos conocíamos la respuesta. «Quizás deberíamos darle agua», sugerí, aunque sabía que no tenía sentido.
Rustam ya no podía tragar. «Podemos humedecerle los labios», dijo Daria, «para que esté más cómodo». Saqué nuestra última botella de agua, en la que no quedaban más de 100 mililitros, y mojé un pañuelo. Daria le limpió cuidadosamente los labios resecos a Rustam. «No quiero que se muera», susurró. «No aquí, no así». «Nadie quiere». Le apreté el hombro. «Pero no podemos hacer nada, solo estar a su lado». Nos sentamos a ambos lados de Rustam, sujetándole las manos, escuchando su respiración agonizante. La tormenta de arena aullaba afuera, como si estuviera lamentando al moribundo. «Quizás deberíamos despedirnos», sugirió Daria tímidamente. «Dicen que incluso en coma la gente a veces oye». Asentí. Tenía razón. Rustam merecía una despedida digna. «Rustam», empecé, inclinándome hacia su oído. «Soy Marat. Yo. Quiero darte las gracias. Por todo lo que me has enseñado. Por tu valor y profesionalismo. Por tus bromas, que siempre me levantaban el ánimo incluso en los vuelos más difíciles». Hice una pausa, tragándome el nudo en la garganta. «Eras el mejor ingeniero de vuelo con el que he tenido la suerte de volar. Y un buen amigo. Yo. Te voy a echar de menos». Daria se secó las lágrimas y también se inclinó hacia Rustam. «Rustam, soy Daria. No nos conocemos mucho, pero estos días en el desierto nos han unido más que años de vida normal. Has luchado con tanta valentía, y tus ideas con las trampas de condensación nos salvaron de morir de sed de inmediato. Gracias. Y perdona que no hayamos podido salvarte». Su voz se quebró. La rodeé con un brazo por los hombros, y nos quedamos así, en silencio, hasta que llegó la noche. Rustam murió en silencio, sin luchar, simplemente en un momento dado, su pecho dejó de subir y bajar. Ni siquiera nos dimos cuenta de inmediato. Tan imperceptible fue la transición. «Se ha ido», dijo Daria en voz baja tras comprobar su pulso. «Que en paz descanse». Cerré los ojos de Rustam y le cubrí la cara con un trozo de tela. Nos sentamos junto al cuerpo, sin saber qué hacer a continuación. Era necesario enterrarlo, pero la tormenta de arena no permitía salir al exterior. «Esperaremos hasta la mañana», decidí. «Quizás la tormenta amaine». Daria asintió. Parecía agotada, al borde del agotamiento físico y emocional. «Intenta dormir», le dije. «Te despertaré cuando llegue el momento de lanzar la última bengala». Ella no replicó, simplemente se tumbó hecha un ovillo y cerró los ojos. Yo me senté a su lado, escuchando su respiración y el aullido del viento en el exterior. El tiempo se arrastraba, agónicamente lento. Pensaba en Rustam, en su vida, truncada en este desierto implacable, en Herman Viktorovich, que murió para salvarnos, en Zinaida, que se había ido a buscar ayuda y posiblemente ya estaba muerta en algún lugar entre las dunas. Quedábamos 2 de 5. Y nuestras posibilidades se esfumaban con cada hora que pasaba. Cuando llegó el momento de lanzar el último cohete, desperté a Daria con cuidado. «Iré yo», dije. «La tormenta ha amainado un poco». «Ten cuidado», me apretó la mano. «Vuelve». Salí a rastras. El viento se había calmado, en efecto, pero la arena aún flotaba en el aire, dificultando la respiración y reduciendo la visibilidad. Me alejé unos metros del refugio, apunté el cohete hacia el cielo y tiré de la anilla. El cohete se elevó hacia el cielo nocturno y estalló en una luz roja. Por un instante, la bruma de arena se tiñó de un color rojo sangre y luego volvió la oscuridad. Me quedé allí, mirando al cielo, sintiendo cómo la arena me azotaba la cara. Era nuestra última señal, nuestra última esperanza. De repente, me pareció oír un sonido, no el aullido del viento, sino algo diferente. Un sonido rítmico, mecánico, casi imperceptible entre el ruido de la tormenta. Me quedé paralizado, aguzando el oído.
¿Sería posible? Sí, era el sonido de un motor. En algún lugar a lo lejos, pero acercándose. ¡Daria!, grité, corriendo de vuelta al refugio. ¡Daria! Parece que viene alguien. Ella salió a rastras, apoyándose en la muleta improvisada. ¿Estás seguro? En su voz se escuchaban incredulidad y esperanza a la vez. ¡Escucha! Nos quedamos quietos, escuchando atentamente. El sonido se hacía cada vez más claro, definitivamente un motor, y no uno solo. Varios vehículos se acercaban a nosotros. «Es Zinaida», susurró Daria. «Ha encontrado ayuda». «Tenemos que darles una señal». Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera llamar la atención. «Una hoguera. Hagamos una hoguera». Nos pusimos a recoger todo lo que pudiera arder. Restos de cartón, tela, plástico. Lo amontoné todo en un lugar despejado y le prendí fuego con un mechero. La llama prendió a regañadientes, luchando contra el viento y la arena, pero poco a poco se fue avivando. «Tienen que verlo», dije, echando al fuego los últimos trozos de cartón. «Tienen que hacerlo». El sonido de los motores se hacía cada vez más fuerte, y de repente, de entre la bruma de arena, surgieron luces de faros, primero tenues, apenas visibles, luego cada vez más brillantes. «¡Nos han visto!», gritó Daria, agitando los brazos. ¡Estamos aquí! ¡Aquí!». Me uní a su grito, poniendo en él mis últimas fuerzas. «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!». Las luces se acercaban. Ahora podía distinguir las siluetas de dos todoterrenos abriéndose paso entre las dunas de arena. Se dirigían directamente a nuestra hoguera. «Lo hemos conseguido», susurró Daria, desplomándose exhausta en la arena. «Estamos salvados». Me desplomé a su lado, sintiendo cómo las lágrimas de alivio me corrían por la cara, mezclándose con la arena y la suciedad. Los todoterrenos se detuvieron a pocos metros de nosotros. Del primero saltaron varios hombres con uniforme militar, del segundo, médicos con camillas. Y entonces la vi a ella, a Zinaida. Salió del primer todoterreno, delgada, demacrada, pero viva. Su rostro estaba quemado por el sol hasta formar ampollas, sus labios agrietados, su ropa hecha jirones. Pero sonreía. «Ya os dije que volvería», dijo con voz ronca, acercándose a nosotros. La abracé, sin poder contener las lágrimas. «Lo has hecho», susurré. «Has encontrado ayuda». Me topé con una expedición geológica. Hablaba con dificultad. Su voz estaba destrozada por la sed. «A 40 kilómetros de aquí». Se pusieron en contacto con los militares de Agadez. El helicóptero no podía despegar por la tormenta, así que tuvieron que venir en jeeps. Los médicos corrieron hacia nosotros, empezaron a hacernos preguntas, a comprobar nuestras constantes vitales. «Rustam ha muerto», les dije. «Hace unas horas. Su cuerpo está en el refugio». Uno de los médicos asintió y se dirigió a nuestra cabaña. «¿Y Germán Viktorovich?», preguntó Zinaida. «Lo enterramos al segundo día después del accidente», respondió Daria. «Allí, detrás del fuselaje». Zinaida asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «2 de 5», dijo en voz baja. «Podría haber sido peor. Los médicos nos ayudaron a levantarnos y nos llevaron a los todoterrenos». Miré hacia atrás, a nuestro campamento. Los míseros restos del avión, el refugio improvisado, las trampas de condensación que nos habían ayudado a sobrevivir estos días. «¿A dónde nos llevan?», le pregunté a uno de los rescatistas. «A un hospital de campaña en Agadez», respondió. «De allí os evacuarán a Niamey, y luego a casa». «A casa». Esa palabra sonaba como música. Nos sentaron en coches diferentes, a mí con Zinaida en el primero, a Daria en el segundo, junto con el cuerpo de Rustam, que envolvieron cuidadosamente en una lona. Cuando los todoterrenos se pusieron en marcha,
Miré por última vez el lugar del accidente. En algún lugar allí, bajo una fina capa de arena, yacía Hermann Viktorovich, el hombre que nos salvó a costa de su propia vida. «Adiós, comandante», susurré. «Y gracias». Zinaida me apretó la mano. Observamos en silencio cómo el lugar de nuestra prueba desaparecía en la bruma de arena, convirtiéndose en un misterio más del inmenso Sahara. Las primeras 24 horas en el hospital de campaña de Agadez transcurrieron como en una niebla. Los médicos me diagnosticaron deshidratación severa, 2 costillas rotas, quemaduras solares de 2º grado y una incipiente neumonía. Pero lo fundamental era que estaba vivo. Zinaida se llevó la peor parte: deshidratación y quemaduras solares, pero sin lesiones graves. Su resistencia y determinación nos salvaron a todos. Daría estaba en estado crítico. Una fractura abierta en la pierna se había complicado con gangrena, y los médicos hablaban de una posible amputación. La trasladaron de inmediato a un hospital mejor equipado en Niamey, la capital de Níger. El cuerpo de Rustam fue repatriado a Rusia, donde lo esperaban sus familiares. En cuanto a los restos de Hermann Viktorovich, se decidió exhumarlo y repatriarlo también. Su familia tenía derecho a enterrarlo en su tierra natal. Al segundo día, cuando recuperé la capacidad de pensar con claridad, 2 hombres de traje oscuro entraron en la habitación. Se presentaron como empleados de la aerolínea y me pidieron que les contara lo sucedido. «Estamos llevando a cabo una investigación interna», explicó uno de ellos, un hombre alto con entradas. «Necesitamos entender qué le pasó al avión». Les conté todo lo que recordaba: el fallo repentino del tercer motor, la vibración que, supuestamente, dañó el cuarto, las acciones heroicas de Hermann Viktorovich, que luchó hasta el final por salvar el avión y la tripulación. Rustam mencionó un problema con el sistema de lubricación, añadí, pero no tuvo tiempo de determinar la causa exacta antes de que perdiéramos el control. Los hombres intercambiaron una mirada. «¿Se realizó la inspección prevuelo correctamente?», preguntó el segundo, un hombre corpulento con una barba bien recortada. «Por supuesto», respondí, sintiendo irritación. Hermann Viktorovich nunca se saltaba los protocolos de seguridad, y Rustam era uno de los mejores ingenieros de vuelo de la compañía. «No estamos acusando a nadie», se apresuró a asegurar el primero. «Simplemente estamos intentando establecer los hechos». Me hicieron algunas preguntas más, anotaron mis respuestas y se fueron, prometiendo contactarme más adelante para una entrevista más detallada. Después de que se marcharan, me sentí inquieto. Sus preguntas sugerían una posible negligencia o error humano. ¿Acaso intentarían echarle la culpa a Hermann Viktorovich o a Rustam? A los muertos, que no pueden defenderse. Decidí hablar con Zinaida. La habían trasladado a mi misma habitación para ahorrar espacio en el hospital de campaña, que estaba saturado. «A mí también me han interrogado», me dijo cuando le conté la visita. Me hicieron preguntas parecidas. Estaban especialmente interesados en el estado técnico del avión antes del despegue. «¿Crees que están buscando un cabeza de turco?», le pregunté. Zinaida se encogió de hombros. «Puede ser. Las aerolíneas siempre intentan minimizar su responsabilidad en estos casos. Es más fácil culpar al piloto o al técnico que admitir problemas sistémicos con el mantenimiento o la calidad de las piezas de repuesto». «Pero es injusto», exclamé. Hermann Viktorovich era un piloto ejemplar, y Rustam nunca se saltaba una revisión. «La justicia y los negocios rara vez van de la mano», dijo Zinaida con una sonrisa amarga. «Pero no te preocupes. Cuando encuentren las cajas negras, la verdad saldrá a la luz». «Si las encuentran», comenté sombríamente. «El avión se hizo añicos al impactar, y las tormentas de arena podrían haber cubierto ya muchos de los restos». «Las encontrarán», dijo Zinaida con seguridad. «Es un accidente demasiado grave como para dejarlo sin una investigación exhaustiva». Ese mismo día, nos informaron de que nos evacuarían a Niamey a la mañana siguiente, y de allí a Moscú. La noticia del inminente regreso a casa nos animó,
pero la preocupación por Daría no me dejaba relajarme del todo. ¿Hay noticias de su estado? Le pregunté al médico que vino a cambiarme el vendaje. Por lo que sé, la están preparando para la operación, respondió. Pero no tengo más detalles. Podrán informarle mejor cuando lleguen a Niamey. Por la noche, soñé con Germán Viktorovich. Estaba sentado en la cabina del avión, controlando el timón con tranquilidad, y me decía algo. No podía distinguir las palabras, pero sentía su importancia. Luego, la cabina empezó a llenarse de arena y me desperté sudando frío. Zinaida tampoco dormía. Estaba sentada en su cama, mirando por la ventana el cielo estrellado. ¿También pesadillas?, preguntó en voz baja. Asentí. Germán Viktorovich intentaba decirme algo importante sobre el accidente. Yo soñé con el desierto, dijo Zinaida. Vuelvo a caminar entre las dunas, pero no consigo encontrar el camino. Y entonces veo a Rustam. Está de pie en la cima de una duna e indica una dirección, pero cuando me acerco, desaparece. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. ¿Cómo encontraste ayuda?, pregunté finalmente. Nunca has contado los detalles. Zinaida suspiró. Fue complicado. La primera noche caminé, guiándome por las estrellas. Recorrí unos 20 kilómetros, supongo. Luego me escondí del sol bajo un trozo de tela que había traído conmigo. El calor era insoportable. Pensé que no iba a aguantar. Hizo una pausa, recomponiéndose. La segunda noche continué mi camino. El agua se acababa, y no se puede montar un destilador solar en movimiento. Al amanecer, me di cuenta de que me había perdido. La brújula se había roto, y ya no podía orientarme con precisión por las estrellas. ¿Y qué hiciste?, pregunté conteniendo el aliento. Decidí subir a la duna más alta para orientarme, y allí, en el horizonte, vi algo que brillaba. Al principio pensé que era un espejismo o una alucinación por la deshidratación, pero decidí ir en esa dirección. No tenía otras referencias. Zinaida sonrió al recordarlo. Resultó ser un campamento de una expedición geológica. Unos franceses y nigerianos estaban buscando yacimientos de uranio. Tenían todoterrenos, radios, reservas de agua. No se lo podían creer cuando salí de detrás de la duna, cubierta de arena, quemada por el sol, y empecé a explicarles lo del avión estrellado en una mezcla de inglés y ruso. «Eres increíble», dije con toda sinceridad. No me hago a la idea de la fuerza de voluntad que debió requerir eso. «Simplemente no podía fallaros», respondió con sencillez. «Contabais conmigo». Eso me daba fuerzas para seguir adelante, incluso cuando me parecía que un paso más y caería muerta. Volvimos a guardar silencio. Fuera empezaba a clarear. Se acercaba el día de nuestra evacuación. «¿Qué crees que pasará ahora?», pregunté. «¿Después de volver a casa?». Zinaida se quedó pensando. «Una investigación, por supuesto. Interrogatorios, peritajes, análisis de las cajas negras. Después, tal vez, un juicio, si encuentran a los culpables del fallo técnico. Para nosotros, rehabilitación, física y psicológica. Y intentar volver a la normalidad». «¿Crees que podremos volver a la normalidad después de todo lo que hemos pasado?». Me miró fijamente durante un largo rato. «No», respondió con franqueza. «Ya no seremos los mismos. Una experiencia así cambia a una persona para siempre. Pero no tiene por qué ser malo. Quizá nos volvamos más fuertes. Aprendamos a valorar cada día, cada sorbo de agua, cada bocanada de aire». Asentí. Tenía razón. El desierto nos había cambiado, había calcinado todo lo superfluo, dejando solo lo esencial. Por la mañana vino a buscarnos un helicóptero militar. Nos subieron con cuidado en camillas, aunque yo insistí en que podía caminar solo. El médico se limitó a negar con la cabeza. «Guarda las fuerzas para el encuentro con tu familia. Se alegrarán de verte en un estado relativamente presentable». Familia. De repente, fui consciente con una claridad abrumadora de que pronto vería a mi madre,
a mi hermana, a Alsú. Podría abrazarlas, decirles cuánto las quiero. Ese pensamiento me llenó de tal alegría que se me saltaron las lágrimas. Zinaída, que yacía en la camilla de al lado, se dio cuenta de mi estado y sonrió débilmente. Pronto en casa, Sturman, navegante. Pronto en casa. El helicóptero despegó, y eché una última mirada al desierto a través de la ventanilla. El inmenso mar de arena, que casi se convierte en nuestra tumba, quedaba ahora atrás. Pero sabía que permanecería para siempre en mi memoria, como una prueba que superamos y como el precio que pagamos por nuestra vida. El hospital de Niamey era un auténtico paraíso después del hospital de campaña de Agadez. Sábanas limpias, aire acondicionado, comida de verdad y, lo más importante, acceso ilimitado al agua. Todo aquello parecía un lujo increíble después de los días que habíamos pasado en el desierto. Lo primero que hice fue preguntar por Daria. La enfermera, que hablaba inglés, me comunicó que la operación había sido un éxito. Los médicos habían conseguido salvarle la pierna, aunque la recuperación sería larga y difícil. ¿Puedo verla?, pregunté. No ahora, negó con la cabeza la enfermera. Está en la UCI, en observación. Quizá mañana, si su estado se estabiliza. Asentí, sintiendo a la vez alivio y preocupación. Daria había sobrevivido, pero sus pruebas aún no habían terminado. Aquel mismo día nos visitó un representante de la embajada rusa, un joven diplomático llamado Artyom. Nos trajo ropa limpia, teléfonos con tarjetas SIM locales y noticias de casa. Vuestra historia está en las portadas de todos los periódicos, dijo. Rescate milagroso en el Sáhara. Todo el mundo habla de vuestro valor e ingenio. ¿Qué pasa con la investigación?, preguntó Zinaída. ¿Han encontrado las cajas negras? Artyom asintió. Sí, un grupo de búsqueda las encontró ayer. Ahora están siendo estudiadas por expertos. También se han encontrado y exhumado los restos de su comandante. Su cuerpo será enviado a Moscú junto con ustedes. ¿Cuándo nos evacúan?, pregunté. Pasado mañana, si los médicos dan el visto bueno. El avión medicalizado ya se está preparando para el despegue. Después de que se marchara el diplomático, por fin pude llamar a casa. Me temblaban las manos cuando marqué el número de mi madre. Contestó al primer tono, como si estuviera sentada junto al teléfono sin moverse ni un instante. ¿Sí? Su voz sonaba tensa, con notas de miedo y esperanza. Mamá, soy yo, dije, y la emoción me atenazó la garganta. Marat, se echó a llorar. Hijo, estás vivo. Dios mío, gracias. Escuché su llanto, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por las mejillas. Todas las palabras que había preparado se me habían borrado de la mente. Simplemente lloramos juntos, separados por miles de kilómetros, pero unidos por un hilo invisible de amor y alivio. Cuando mi madre se calmó un poco, empezó a bombardearme a preguntas. ¿Cómo me sentía? Si las heridas eran graves. ¿Cuándo volvería a casa? Contesté, intentando no entrar en detalles horripilantes sobre nuestra supervivencia, para no asustarla aún más. Alsú está aquí, dijo mamá de repente. Vino tan pronto como se enteró del accidente. Se está quedando con nosotros. Llama a la aerolínea y a la embajada todos los días. ¿Quieres hablar con ella? Por supuesto, respondí, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. Se oyó un susurro y luego una voz familiar que temía no volver a escuchar. Marat, ¿de verdad eres tú? Soy yo, cariño, respondí, conteniendo las lágrimas a duras penas. Vivo y casi sano. Tenía tanto miedo. Su voz temblaba. Cuando dijeron que el avión se había estrellado y no había información sobre supervivientes, y luego esos días de incertidumbre. Perdona por haberte hecho pasar por esto, dije en voz baja. Pero ahora todo ha terminado. Pronto volveré a casa. Te esperaré, dijo Alsú con firmeza. Donde quiera que aterrice tu avión, allí estaré. Hablamos durante mucho tiempo,
de tonterías, de planes para el futuro, de la boda que habíamos decidido no posponer. No le conté los horrores que había vivido. Habría tiempo para eso más adelante, cuando nos viéramos cara a cara. Lo principal ahora era la sensación de conexión, la posibilidad de escuchar su voz. Después de hablar con Alsú, sentí una oleada de energía y determinación. No había sobrevivido por casualidad. Tenía un objetivo, tenía una razón para volver. Al día siguiente, finalmente me permitieron visitar a Daria. La habían trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala común, aunque todavía estaba conectada a varios monitores y goteros. Parecía pálida y demacrada, pero sonrió al verme. «Hola, héroe», dijo débilmente. «¿Cómo van tus costillas?» «Se están curando». Me senté en una silla junto a su cama. «¿Y tu pierna?» «Los médicos dicen que tuve suerte». Echó un vistazo a la pierna vendada. Un par de días más en el desierto y la amputación habría sido inevitable. Así que hay una posibilidad de recuperación total, aunque eso implicará meses de rehabilitación. Lo importante es que estás viva, dije sinceramente. Todo lo demás se arreglará. Nos quedamos en silencio. Había tanto que decir, pero las palabras parecían insuficientes después de todo lo que habíamos vivido juntos. «¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a casa?», preguntó Daria finalmente. Lo pensé. «Primero descansaré, me recuperaré. Luego. No lo sé. Supongo que tendré que decidir si estoy listo para volver a volar». «¿Y lo estás?». No respondí de inmediato. Esta pregunta me atormentaba desde el momento del rescate. ¿Sería capaz de volver a ponerme a los mandos después de una catástrofe así? ¿Cada vuelo no me provocaría ataques de pánico, recuerdos de la caída? No estoy seguro, admití con sinceridad. ¿Y tú? ¿Volverás a trabajar en la misión humanitaria? Daria sonrió débilmente. Por extraño que parezca, sí. Tal vez no sobre el terreno, al menos no de inmediato. Pero este trabajo es parte de mí. Lo que pasó solo ha reforzado mi deseo de ayudar a la gente. Eres increíble, dije sinceramente. Después de todo lo que has pasado. Todos somos increíbles. Me apretó la mano. Tú, yo, Zinaida. Incluso Rustam y Germán Viktorovich, aunque no sobrevivieron al rescate. Luchamos hasta el final. No nos rendimos. Eso dice mucho del espíritu humano. Hablamos durante otra hora, recordando momentos de nuestra supervivencia, pero ya sin el terror de antes, sino más bien con la conciencia del camino recorrido y las lecciones aprendidas. Antes de irme, pregunté, ¿a ti también te evacuarán a Moscú? Daria negó con la cabeza. No, me enviarán a Francia. Allí tiene su sede mi organización, y tienen una clínica especializada para empleados heridos en acto de servicio. ¿Entonces nos despedimos? Sentí una tristeza inesperada. No por mucho tiempo, sonrió. Seguro que nos volveremos a ver. Después de lo que hemos pasado juntos, nos une algo más que una simple amistad. Familia, asentí. Nos convertimos en familia allí, en el desierto. Exacto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y la familia no pierde el contacto, ni siquiera estando en diferentes países. Intercambiamos contactos y prometí escribir y llamar. Al salir, me volví en la puerta. Que te mejores, Daria, y gracias por todo. Gracias a ti, respondió en voz baja. Por la esperanza cuando ya no la había. Por la fuerza cuando la mía se agotó. Regresé a mi habitación con el corazón apesadumbrado. La despedida de Daria significaba el final de una etapa. Nuestro grupo de supervivientes se disolvía por completo. Cada uno volvía a su vida anterior, cambiado para siempre por la experiencia vivida. Zinaida notó mi estado de ánimo y no hizo preguntas. Estaba sentada junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía tras las paredes del hospital. Tan ruidosa, viva, llena de agua y vegetación después del despiadado desierto. Mañana a casa, dijo sin volverse.
Es raro, ¿verdad? Después de todo lo que hemos pasado, simplemente volver. Como si nada hubiera pasado, asentí. Como si nos despertáramos en nuestros apartamentos y todo esto fuera solo una pesadilla. Pero sabemos qué pasó, se volvió hacia mí. Y ese conocimiento se quedará con nosotros para siempre. La cuestión es qué vamos a hacer con él. ¿A qué te refieres? Zinaida miró pensativa sus manos, aún cubiertas de moretones y quemaduras del desierto. Una experiencia así puede destrozar a una persona, o puede hacerla más fuerte. Puede llevar a temerle a la vida, o por el contrario, a valorar cada instante. La elección es nuestra. Asentí, entendiendo a qué se refería. En el desierto estuvimos al borde de la muerte. Vimos cómo se apagaban nuestros compañeros. Ahora que teníamos una segunda oportunidad, ¿cómo la aprovecharíamos? He decidido dejar la aviación, dijo Zinaida de repente. Voy a dar clases en la escuela de vuelo. Compartiré mi experiencia con los jóvenes, para que no repitan los errores de otros. Es una decisión digna, dije yo. Y yo. Yo aún no lo sé. Primero necesito recuperarme, física y mentalmente. No te apresures, sonrió débilmente. Ahora tienes tiempo para pensar. Ese es uno de los regalos del desierto, la comprensión del valor del tiempo. Por la noche nos visitó otro invitado, un representante de la aerolínea, pero no el mismo que vino a Agadez, sino uno de mayor rango. Se presentó como el subdirector general y expresó sus condolencias por la muerte de nuestros colegas. La compañía se hará cargo de todos los gastos de tratamiento y rehabilitación, aseguró. Y también prestará todo el apoyo necesario a las familias de los fallecidos. ¿Qué ha revelado la investigación preliminar? Pregunté directamente. ¿Han encontrado la causa del fallo de los motores? El hombre se ensombreció. Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero los datos de las cajas negras apuntan a un defecto de fabricación en el sistema de lubricación del motor. No se trata de un error de la tripulación o del personal técnico. Sentí un alivio. Eso significaba que Germán Viktorovich y Rustam habían sido exonerados. Su memoria no sería mancillada por acusaciones de negligencia. ¿Cuándo estarán los resultados oficiales?, preguntó Zinaida. La investigación completa llevará varios meses, respondió el representante, pero el informe preliminar estará listo en un par de semanas. Por supuesto, se les informará de su contenido. Después de su partida, Zinaida y yo comentamos lo que habíamos escuchado. Defecto de fabricación, dijo ella pensativa. Me pregunto cuántos aviones con el mismo defecto están volando ahora. Seguramente ya habrán enviado advertencias a todas las aerolíneas que operan el Antonov An-12, supuse, y habrán comenzado las inspecciones. Quiero creerlo, asintió Zinaida. Si no, nuestro sufrimiento y la muerte de Germán Viktorovich y Rustam habrán sido en vano. A la mañana siguiente nos dieron el alta del hospital y nos trasladaron al aeropuerto de Niamey, donde ya nos esperaba un avión medicalizado del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. En la pista de aterrizaje nos recibió una pequeña delegación, representantes de las autoridades locales, de la embajada rusa y, sorprendentemente, un grupo de periodistas. Solo brevemente, nos advirtió el diplomático que nos acompañaba. Literalmente un par de frases para la prensa, y nos vamos al avión. Asentí, aunque lo que menos me apetecía era dar entrevistas. Pero entendía que nuestra historia había generado una gran resonancia y que el público esperaba comentarios de los participantes directos. Los periodistas nos rodearon en cuanto salimos del coche. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas a gritos en diferentes idiomas. Todo aquello me recordó al ruido de una tormenta de arena y por un instante sentí un mareo. Zinaida notó mi estado y tomó la iniciativa. Estamos agradecidos a todos los que participaron en nuestro rescate, dijo con firmeza en inglés.
especialmente a la expedición geológica que me encontró en el desierto, y a los militares de Níger que organizaron la operación de búsqueda. Sin su actuación rápida y decidida, no habríamos sobrevivido. Reuní fuerzas y añadí: lamentamos la pérdida de nuestros compañeros, el comandante de la aeronave, Kerman Viktorovich, y el ingeniero de vuelo, Rustam. Ellos cumplieron con su deber hasta el último momento y salvaron nuestras vidas a costa de las suyas. Su valentía nunca será olvidada. Los periodistas querían hacer más preguntas, pero el diplomático los apartó con decisión y nos condujo hacia el avión. En la escalerilla me giré y miré el cielo africano, tan azul e implacable como el del desierto donde luchamos por la vida. Adiós, Sahara, susurré. Casi nos matas, pero nos has enseñado mucho. Zinaida, que estaba a mi lado, me apretó la mano. Se quedará con nosotros para siempre, dijo en voz baja. En los sueños, en los recuerdos, en las cicatrices del cuerpo y del alma. Asentí. Tenía razón. El desierto se había convertido en parte de nosotros, nos había cambiado irreversiblemente, y con esos cambios tendríamos que seguir adelante. Subimos a bordo, y las puertas del avión se cerraron tras nosotros. Comenzaba el camino a casa, y un nuevo capítulo de nuestra vida. 6 meses después, estaba parado en un cementerio en la provincia de Moscú, frente a 2 tumbas. En una estaba escrito Germán Viktorovich Sokolov, comandante de la aeronave. En la otra, Rustam Ildarovich Yakimov, ingeniero de vuelo. Ambas fechas de la muerte coincidían, el día de nuestro accidente en el Sahara. Dejé un ramo de rosas blancas en cada tumba y me quedé en silencio, recordando. La investigación exoneró completamente a la tripulación. La causa del accidente fue realmente un defecto de fabricación en el sistema de lubricación del motor. Una fisura en el radiador de aceite, que era imposible de detectar durante la inspección prevuelo estándar. Después de nuestro caso, todos los aviones de este tipo fueron sometidos a una inspección adicional, y varias máquinas fueron retiradas temporalmente de servicio para reemplazar las piezas potencialmente defectuosas. Las familias de Germán Viktorovich y Rustam recibieron indemnizaciones de la aerolínea y condecoraciones estatales a título póstumo para los fallecidos. Órdenes de la valentía. Era una compensación escasa, pero al fin y al cabo, una compensación por su sacrificio. Yo mismo recibí la misma orden que Zinaida. La ceremonia de entrega fue discreta, sin boato innecesario, tal y como habíamos solicitado. Ninguno de nosotros se sentía un héroe. Simplemente sobrevivimos, mientras nuestros compañeros perecieron. Tras la rehabilitación, dudé mucho sobre si volver a volar. Los psicólogos me advirtieron que el estrés postraumático podía desencadenar ataques de pánico en la cabina del avión y me recomendaron cambiar de profesión, pero el cielo siempre había sido mi pasión, mi vida. Al final, encontré un punto intermedio. Pasé a trabajar como instructor en un centro de entrenamiento, donde enseñaba a los pilotos cómo actuar en situaciones de emergencia. Mi experiencia personal resultó ser inestimable para los jóvenes aviadores. Zinaida, como había previsto, empezó a dar clases en la escuela de vuelo. Mantuvimos el contacto, nos vimos varias veces, generalmente en el aniversario del accidente o del rescate, para honrar juntos la memoria de los compañeros fallecidos. Daria, después de una larga rehabilitación en Francia, volvió a trabajar en la misión humanitaria, pero ahora en un puesto administrativo. Su pierna no se recuperó por completo, cojeaba ligeramente al caminar. Pero eso no le impedía vivir plenamente y ayudar a los demás. Nos escribíamos casi todas las semanas, y vino 2 veces a Moscú para reunirse conmigo y con Zinaida. Alsu y yo nos casamos, tal y como habíamos planeado. La boda fue modesta, solo para los más allegados, pero entre los invitados estaban Zinaida y Daria, nuestra familia del desierto, como la llamábamos. A veces todavía sueño con el Sahara, el mar infinito de arena, el sol abrasador, las noches heladas. En esos sueños vuelvo a buscar agua, a luchar por cada bocanada de aire, a enterrar a mis compañeros.
Me despierto bañado en sudor frío, con un grito en los labios. En esos momentos, Alsu me abraza, sin hacer preguntas, simplemente haciéndome sentir que no estoy solo, que estoy a salvo, que todo eso quedó atrás. Pero la verdad es que el Sahara nunca se quedó atrás. Vivía en mí, en cada cicatriz de mi cuerpo, en cada decisión que tomaba, en cada sorbo de agua que valoraba como el mayor de los tesoros. El desierto me enseñó lo más importante. La vida es frágil y preciosa. Cada día es un regalo, cada respiración, un privilegio. Y esa sabiduría, pagada con sangre y sufrimiento, la llevaré conmigo durante toda la vida que me quede. Al salir del cementerio, me volví por última vez hacia las tumbas de mis compañeros. Descansad en paz, dije en voz baja. Os recordamos, y vivimos también por vosotros. Una suave brisa agitó las hojas de los árboles, como si el desierto susurrara su último adiós.